Bueno, pasamos al concepto de ángulo. Un ángulo es la unión de dos rayos que tienen el mismo punto de origen o vértice. El ángulo se denota con 3 de sus puntos mediante una letra del alfabeto griego. Ángulo alfa, por ejemplo, o con una letra del vértice, por ejemplo, ángulo B en este caso. Entonces, el ángulo es eso. Es un ente, para ahora, estático. Y el ángulo es esto, es esta parte. Eso es el ángulo. Luego vamos a ver ángulos dinámicos, es decir, un ángulo que puede moverse, como las agujitas de un reloj, algo dinámico. Pero bueno, por ahora vamos a ver el ángulo como algo estático. Entonces, en este caso hay 3 maneras para nombrar ese ángulo. Le podemos llamar simplemente el ángulo alfa, simplemente el ángulo B, o bien el ángulo ABC, o que sería equivalente el ángulo CBA. Estos dos son equivalentes, pero lo que sí es cierto, cuando se usan estas letras, 3 letras, el vértice siempre va a ir en el centro. Entonces, estos son dos rayos que tienen el punto de origen común. Los ángulos se clasifican de acuerdo con su medida en estas formas. Se va a llamar ángulo agudo a aquel que mide más de 0 grados y menos de 90. Es decir, tiene una medida entre 0, o sea, más de 0 menos de 90. Recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Entonces, si vamos de 0, pasadito un poquito de 0, porque en 0 grados sería algo nulo, o sea, sería un ángulo nulo, no sería ángulo. Si estamos aquí entre un poquito más de 0 y casi 90 sería agudo. Pero cuando dijo exactamente 90 grados es ángulo recto y se le pone aquí un cuadradito pequeño que significa 90 grados. Obtuso. Le llamamos obtuso a aquel ángulo que mide más de 90 pero menos de 180. O sea, está entre 90 y 180 grados. Está dentro, o sea, mide más de 90, mide menos de 180. Y ángulo llano es el que está formado por dos rayos opuestos. Uno va para acá y el otro va para acá. 180 grados. Sería el ángulo llano. Completamente plano. O sea, los puntos PLN quedan colineales. Ahora sí, aquí tenemos que tratar lo que se pide acá. Entonces se pide un ángulo recto. Bueno, pues vamos a escribir un ángulo recto. Sería el ángulo CFD. Otros son el ángulo CFB o el BFE o el EFD. Un ángulo agudo. Ahí sería el ángulo BFA. O el otro ángulo agudo que se podría nombrar aquí sería el EFA. Esos dos ángulos sumados dan un ángulo de 90 grados. Bien, un ángulo obtuso sería el ángulo que mide más de 90 y menos de 180. Sería, por ejemplo, aquí, en este caso, el ángulo CFA, que es un ángulo recto más un ángulo agudo, pues no sería un ángulo obtuso. Y un ángulo llano, aquí habría dos. Sería el ángulo CFE o el ángulo BFD. Listo.